Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. Entonces, la fibromialgia es un síndrome, es decir, el conjunto de signos y síntomas que sobre todo va a presentar dolor crónico generalizado, ¿sí? Va a tener puntos específicos dolorosos a la palpación que son muy característicos de esta enfermedad. Es mucho más común encontrarlas en mujeres. Afecta, por cada 8 mujeres afectadas, afecta solo un hombre y la edad de aparición es muy variada, ¿no? Puede aparecer desde los 20 años hasta los 60 años. Entonces, incluso esta enfermedad se considera que es mucho más común que la artritis reumatoide, solo que no se diagnostica de la forma más certera posible, entonces por eso es ahí que casi no encontremos casos de fibromialgia, ¿no? Y es seguido de la osteoartrosis, es la segunda enfermedad más común reumática. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia de la enfermedad? A ciencia cierta la etiología no se sabe cuál es, pero hay muchos factores que participan, que pueden desencadenar la aparición de esta enfermedad. Los primeros de ellos son factores genéticos, ¿sí? Se han identificado numerosos anticuerpos dirigidos a los propios antígenos del mismo cuerpo, ¿no? Entonces quiere decir que es una enfermedad autoinmune. Existen también algunas teorías que relacionan esta enfermedad con algunas otras enfermedades, por ejemplo, la depresión con algunas enfermedades psiquiátricas, incluso con las mismas enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o el lupus, ¿sí? O bien vamos a ver que hay algunas teorías de que hablan de que pueden ser secundarios a traumatismos o algunas infecciones. Entonces, con respecto a los microtraumatismos, vamos a encontrar que pequeños traumas repetidos en el sitio de inserción muscular pueden ocasionar fibromialgia, por ejemplo, en el caso de, no sé, del manguito rotador, músculos así con cuestiones relacionadas a un pensamiento subacromial y demás que pueden provocar microtraumatismos de forma repetida. Todo esto va a provocar atrofia en las fibras musculares, sobre todo el tipo 2, disminuyendo el flujo sanguíneo y la acumulación de lípidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a provocar fatiga crónica. Entonces, otro de los traumas que están relacionados es el latigazo cervical. Se dice que si una persona sufre un latigazo cervical, aumenta hasta 10 veces la probabilidad de que desarrolle fibromialgia en el primer año posterior al trauma. ¿Sí? Entonces, esa es una de las unas posibles etiologías. Vamos a encontrar que muchos receptores neurotransmisores y demás se encuentran disminuidos, sobre todo cuestión noradrenalina, serotonina y dopamina. Si estos neurotransmisores se encuentran disminuidos en los pacientes, pues ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que el umbral del dolor esté disminuido en estas personas, ¿no? Vamos a encontrar que al igual la disminución de estos neurotransmisores va a provocar alteraciones del sueño. Entonces va a alterar que la persona pueda tener un sueño reparador o que pueda conciliar fácilmente el sueño. Entonces, el cuadro clínico, estas personas van a tener, antes de comenzar con los puntos dolorosos o con la fatiga y demás, van a referir dolor lumbar y dolor cervical, ¿sí? Entonces, después aparecerán los puntos dolorosos ya característicos de la enfermedad, que sobre todo estos puntos van a estar presentes a la digitopresión, ¿sí? Entonces, van a haber algunos factores que agravan los síntomas, sobre todo la tensión emocional, algunas emociones y demás. El clima frío o el clima húmedo también van a referir que cuando hace mucho frío o llueve, aumenta el dolor. El ejercicio, sobre todo de ejercicio de impacto y demás, o bien que hayan tenido un sueño de mala calidad. Entonces, con respecto a los otros síntomas que también pueden aparecer, vamos a encontrar parestesias en los miembros inferiores, la fatiga, que decíamos que va a estar presente todo el día, puede comenzar en la mañana de forma muy intensa, pero irse agravando en el transcurso del día, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que también se han relacionado es la depresión, ¿sí?
Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si la depresión provoca fibromialgia o la fibromialgia provoca depresión, ¿sí? Entonces, con respecto a los otros síntomas que vamos a encontrar, muchos de ellos están relacionados con la cuestión emocional. Por ejemplo, la dificultad para concentrarse, la pérdida de la memoria, la disminución del líbido, la hipersensibilidad cutánea, todas esas personas que tienen dermatitis atópica, el mareo, el colon irritable, la cefalea tensional. Algunas de ellas van a estar en más cuestiones musculoesqueléticas, ¿no? Como la rigidez articular, el dolor después del ejercicio y demás. Entonces, estas personas van a referir que tienen un sueño no reparador o no restaurador. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a dormir y pueden así haber dormido toda la noche, pero aún así al despertarse el día siguiente refieren que no descansaron. Sumando a esto que les es muy difícil que puedan conciliar el sueño. Entonces, toda esta cuestión de que no duerman bien y demás va a generar mayor tensión emocional y esto provocará a su vez que incremente el dolor. Entonces, con respecto a los puntos dolorosos típicos, vamos a encontrar 9 pares, por lo tanto darán 18 puntos. Para que estos 18 puntos o para que se pueda llegar al diagnóstico de fibromialgia, por lo menos 11 de estos 18 puntos deben de ser positivos. Los primeros de ellos los vamos a encontrar en la inserción de los músculos suboccipitales, es decir, en la línea curva occipital, estarían aquí, ¿sí? Los segundos puntos los vamos a encontrar en la